Hoy vamos a empezar un tema nuevo, que es el estudio del libro de Génesis. No es un estudio técnico o vamos, por ejemplo, estudar como se formó, como no se formó, no. Es un estudio de la espiritualidad bíblica, las enseñanzas que este libro nos puede dar y la luz que él projeta para toda la revelación bíblica que tenemos. Y durante estos meses que vamos a estudar los Génesis, yo pediría a ustedes que a medida que avanzamos nuestra reflexión, que ustedes también van leyendo este libro a medida que caminamos. Esta semana, la próxima catequesis es sobre el capítulo 1 y 2 de Génesis. Si ustedes pueden leer estos dos capítulos, sería muy bueno. Y entonces, esta catequesis se llama Dios, al ver toda su obra, la encontró muy buena. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cercanía sobre las aguas. Por tanto, con estas palabras do primeiro e segundo versículo, el autor sagrado introduce el himno de la creación, también llamado los 7 días, y nos narra cómo todas las criaturas salió directamente de las manos de Dios sin nada preexistente. Por tanto, esta crianza que los judíos tenían expreso, por ejemplo, en aquella madre de los 7 hijos macabeos que murieron mártires por la ley del Señor, por sus preceptos. Y la madre, por ejemplo, cuando él habló a lo hijo más pequeño, dijo: yo te suplico, hijo mío, que mires al cielo y la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada y que también el género humano fue hecho de la misma manera. Entonces vemos que esta convicción que Dios hizo todo sin nada preexistente es algo que el primer capítulo de Génesis nos portanto, nos instruye, nos comunica, y esta nación también vemos que Dios creó todo do nada, está expreso de la palabra. La tierra era algo informe y vacío, y las tinieblas cubrían el abismo. Por tanto, vemos que de las manos de Dios salió todo el universo ordenado, cielo y tierra. Por tanto, todo es criado, que es algo muy distinto de las obras humanas. Todo que nosotros hacemos, siempre utilizamos materia preexistente para producir algo. Por tanto, vemos que temos a capacidade de transformar as coisas, pero não criar as coisas. Sempre utilizamos a matéria pré-existente, para a Deus não. Portanto, a criação do livro dos Génesis não é algo, não é uma história
fuera del tiempo. No, la creación es algo que está integrada en la historia. Y la creación es el comienzo absoluto de todo y es con el acto creador que empieza el tiempo. Y este himno de la creación, por tanto, segundo el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes número 36, nos dice que el himno de la creación nos permite ver, conocer la naturaleza última de todas las criaturas, como también su valor y su ordenación para la gloria de Dios. En muchos años, en la iglesia se interpretó muy mal este himno, materializando su interpretación. Por tanto, los 7 días de la creación no quiere hablar de estos días de 24 horas que conocemos hoy. Vemos que es cualquier cosa que está fuera de este concepto temporal que conocemos, porque, por ejemplo, este himno de la creación es como 7 versos y tiene un refrán. ¿Cuál es el refrán? Hubo una tarde y una mañana, primer día. Hubo una tarde, una mañana, segundo día. Una tarde. Vemos que el día, segundo nuestro concepto, nunca empieza por la tarde, comienza siempre por la mañana. Pero en este himno hubo una tarde, una mañana, primer día. Por tanto, no podemos dar una interpretación como Dios hizo todo como un mágico, hágase y ¡pum! Está hecho. No es esto que pretende decir este himno. Por tanto, es como un cántico litúrgico que tiene sus versos que terminan con el refrán. Por tanto, el himno de la creación es un himno compuesto por 7 versos, siempre con el refrán. Y vemos que la iglesia nos enseña que este himno revela-nos verdades fundamentales que es necesario creer para nuestra salvación. Son verdades reveladas por Dios. Nosotros podemos decir que tenemos 5 verdades fundamentales en este himno. Primero, todo salió de las manos de Dios pela fuerza de su palabra, hágase. Por tanto, Dios, el himno de la creación, Dios empieza por la creación del mundo espiritual, cielo. Tenemos el firmamento que separa el mundo espiritual del mundo material. Y dentro del mundo material vemos que Dios empieza por lo menos perfecto, menos complexo, por lo más simples, y entonces después va creciendo en la complejidad y entonces vemos que a una gradación, lentamente, el Señor va llamando a la vida las criaturas. Y vemos que todo salió de las manos de Dios bueno. Solamente hay una excepción en este himno de la creación, que es algo del primer día. Dios en el primer día creó la luz, solamente la luz, y Dios vio que la luz era buena.
Y a una parte de esta luz que se transformó en tinieblas, y Dios jamás dijo que estas tinieblas eran buenas. Contrario, Dios rechazó, Dios separó estas tinieblas de la luz. Portanto, la única excepción es estas tinieblas del primer día, que nunca está marcado y Dios vio que era bueno. No demás cosas, vemos sempre estão marcadas com a palavra Deus viu que era bueno. Portanto, vemos que cada dia Deus cria seres novos e cada é reflejo da divina sabedoria, da bondade de Deus, quer dizer, cada criatura leva em sua natureza esta bondade de Deus, e Deus viu que era bueno. Então, a primeira verdade da criação é que cada criatura tem suas próprias bondades e perfeições. Pero, segunda verdade da criação, Deus não cria nenhuma criatura completamente autônoma. Não. Deus cria e deseja uma interdependência das criaturas. Portanto, nenhuma criatura se basta a si mesma, pero todas as criaturas existem em dependência uma das outras, porque todas elas se completam, estão ao serviço dos demais. Terceira verdade da criação é a beleza do universo. Portanto, a ordem, a harmonia do mundo criado resulta da diversidade dos seres e das relações que têm as criaturas uma com as demais. E vemos que o homem, com sua inteligência, através dos siglos, descobre as leis da natureza que já existem, que Deus imprimiu na natureza, no universo, para que ele tenha ordem e esta ordem produza a beleza das coisas criadas. Portanto, vemos que a beleza das coisas criadas é espejo da beleza infinita de Deus. Por isso, a beleza da criação nos deve inspirar o respeito e, ao mesmo tempo, servir-nos das criaturas, das coisas, como administradores, não como dueños, proprietários. Nós não somos proprietários de nada, porque Deus nos regala por empréstimo hasta a hora de nossa morte. Quando entramos neste mundo, já tudo existia, e quando vamos sair deste mundo, tudo deixamos. Nada levamos com nós outros. Por isso, devemos servir-nos das criaturas como dones que Deus nos ha confiado. Depois, vemos há uma hierarquia das criaturas. Portanto, empieza pelo menos perfeito para o mais perfeito. E Deus ama todas as criaturas e cada uma como única. Claro, vemos que Deus, ele próprio como Criador, reconhece esta hierarquia das criaturas. Por exemplo, no Evangelho, quando Deus habla a seus discípulos, ele diz em Lucas 12, tu vales mais que muitas
pájaros. Portanto, el hombre vale más que una oveja. Lucas 12. Portanto, vemos nele próprio evangelho que Deus coloca o homem superior ao reino animal. E vemos que o reino animal está sustentado, está suportado pelo reino vegetal. E as plantas estão sustentadas pelo reino mineral. Portanto, cada uma está ao serviço de los demás. Y la última verdad, la quinta verdad de la creación es que el hombre es el punto culminante de la creación visible. Vemos que el hombre es hecho, es fruto, surge de un acto expreso, la voluntad divina. Y Dios hace el hombre en relación a él. Hagamos el hombre a nuestra imagen, segundo nuestra semejanza. Portanto, ¿qué significa esto? Significa que el hombre, por su alma, por su parte espiritual, Dios impregnó en nosotros su vida divina. Como los ángeles en el principio tenían la gracia, nosotros también, pero no estábamos confirmados en gracia. Podíamos perder esta gracia de Dios, esta comunión con Dios, esta vida sobrenatural. Y somos semejantes a Dios en la vida sobrenatural y somos imagen de Dios en nuestra inteligencia, nuestra voluntad, que son las dos potencias de nuestra alma, que nos hace criaturas racionales, con la capacidad de conocer nosotros mismos, los demás y Dios. Por tanto, esta inteligencia racional y esta voluntad libre, con capacidad de amar, nos torna semejantes a Dios. Y Dios confía al hombre la administración de toda la creación, y que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran en el suelo. Por tanto, que estén submetidos. ¿Qué significa esto? Subordinados. No es submisión tipo de escravatura, no. Pero están subordinados al hombre, significa que el hombre, como el ápice de la creación, el hombre es un pontífice natural entre la creación y Dios. La pontífice significa la puente de unión entre la creación y Dios. El hombre es llamado, como la creación no tiene inteligencia y voluntad que nos transforma en imagen de Dios, entonces nosotros conscientes debemos alabar, glorificar, adorar, bendecir, agradecer a Dios por todo, mirando alrededor de nosotros, en nombre de las criaturas, no tiene esta inteligencia que nosotros tenemos. Por tanto, podemos decir en el comienzo que el hombre era la voz de toda la creación que alaba el Creador por la existencia de todas las cosas. Por tanto, vemos en el comienzo, en esta palabra, que estén sometidos, nosotros podemos ver aquí el sacerdocio natural. Somos
embajadores de toda la creación o material junto de Dios. Portanto, la unión entre creación y el hombre era tan perfecta que el hombre, en nombre de todas las criaturas, alababa, adoraba, bendecía, agradecía a Dios. Portanto, vemos aqui um sacerdócio natural. E Deus dio tanto a las criaturas y la fecundidad, portanto, sede fecundos e multiplíquense. Portanto, vemos que como también las semillas de las árboles frutíferas, todos el Señor dio esta capacidad, esta bendición de vida, pero de una manera muy particular. Si la creación tiene esta bendición, el hombre también con esta sede fecundos llena la tierra. Y vemos que no solamente Adán y Eva tienen esta misión de ser pontífices de la creación, administrarla en nombre de Dios, pero también su descendencia tiene esta misma misión. Por tanto, vemos que este dominio, esta submisión, no tiene ninguna sombra de imperfección o de abuso. Esta administración, segundo la voluntad de Dios, respecta la bondad de cada una de las criaturas y no hay ningún uso desordenado de las cosas. Por tanto, vemos, por un lado, el hombre es el pontífice de la creación delante de Dios, y también de la parte de Dios, Dios administra la creación a través del hombre. El hombre tiene que hacer este ministerio segundo la voluntad de Dios. Y vemos esto, esta orden, esta belleza, cuando Dios hizo la alianza con Adán. Vemos esto en los versículos 29 y 30. Yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra y todos los árboles que dan fruto con semilla. Ellos les servirán de alimento, y a todas las fieras de la tierra, todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran en el suelo. Y doy como alimento el pasto verde, y así sucedió. Esto es la alianza natural, la alianza cósmica de Dios con Adán, que vemos aquí no existe nada de muerte, no se piensa nem es necesario matar para comer. Portanto, Dios da al hombre, como a todos los animales, el reino vegetal para comer. Portanto, vemos que el hombre, reino animal, se alimenta de las plantas, de la verdura, de los frutos. Y por su vez, el reino vegetal se alimenta de la tierra, del reino mineral. Por tanto, tenemos aquí en la ley de la alianza de Dios con Adán, la supremacía de la vida. Nada que saliera directamente de las manos del Creador tenía algún señal de muerte. Pelo contrario, hay una verdadera armonía y como un reino
está ao serviço del outro. Portanto, vemos mineral, mais baixo, vegetal, animal, el hombre. Vemos que até mesmo as bestias selvagens, as aves e tudo o que se arrastra sobre a terra se alimenta da mesma maneira, do pasto verde. E, portanto, nem o homem nem os animais necessitavam de matar para comer. E vemos que aqui há uma paz, não há nada de agressividade ou de tensão entre as criaturas e entre as criaturas e o homem, e entre o homem e todas as criaturas. Portanto, vemos que esta ordem, esta harmonia del princípio, antes del pecado original, é uma imagem que dia o profeta Isaías vai apresentar-nos como anúncio dos tempos messiânicos. Por exemplo, Isaías 11, 6 a 8, que habla que la ursa y la vaca van a estar juntos. Portanto, as fieras, bestias e os animais domésticos vão estar harmoniosos, vão estar juntos, pastando juntos. Portanto, a harmonia, a paz, a ordem del princípio de la criação antes del pecado, el Messias vai restaurar. Portanto, tudo que o pecado destruiu também em la criação, o Senhor, por sua redenção, vai também restaurar a santidade original de todas as coisas. Portanto, e para Deus mostrar a beleza e a bondade de todas as coisas, o autor termina em versículo 31 com estas palavras: Deus viu todo lo que havia hecho e era muito bueno. Não era solamente bueno, era muito bueno. Esta é a conclusão. Portanto, em cada dia, Deus viu que era bueno, e quando Deus termina a criação, vendo a harmonia, vendo a interrelação das criaturas, a sua interajuda, sua submissão, sua beleza, sua ordem, sua harmonia, Deus viu que era muito bueno. E vemos em todo este himno da criação, o segundo capítulo, ustedes vão ver que se concentra muito em la criação humana. Entonces el Señor Dios modeló el hombre de la arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Por tanto, vemos que el hombre en su cuerpo, bien de la tierra, como todos los animales, a una criatura material que pertenece ao universo material, pero el hombre tem uma coisa que viene directamente de Deus, este soplo de vida. Portanto, este soplo de vida é sua alma com suas capacidades, que tem capacidade para conhecer Deus, amá-lo, conhecer Deus por sua inteligência, amá-lo por acto livre de sua vontade. Então, podemos dizer, com o Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes 24,
el hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma. Portanto, Dios nos llama a compartir por el conocimiento y el amor su vida divina. De nuevo, repito, somos imagen por nuestra inteligencia y nuestra voluntad, por nuestra alma, imagen de Dios y semejanza de Dios, porque en esta alma Dios nos ha regalado, mismo sin nuestro merecimiento, la vida sobrenatural que debería ser cultivada y aprovechada a través de la sumisión a la voluntad de Dios. Por tanto, esta imagen y semejanza nos convierte en personas. No somos solamente seres, somos personas con una personalidad, con una individualidad única. Por tanto, vemos que Dios desea el ser humano no como una isla, pero también desea el ser humano en complementariedad. Y es esto que nosotros vemos en la creación de la mujer. El himno que Adán ha cantado cuando miró a la mujer, esta sí es oso de mis ossos, huesos, carne de mi carne. Por tanto, vemos que la mujer es un ser que llenó toda la creación, toda la tierra, con algo único que no había hasta ahora. Por tanto, vemos que Dios colocó aquí una diferenciación, pero también una complementariedad. Por tanto, vemos que la mujer es un ser en igual dignidad humana, pero muy distinta como el hombre de todas las criaturas materiales del universo. Por ejemplo, vemos esto en 2 versículos 19 y 20, cuando Dios modeló de la arcilla del suelo todos los animales como el cuerpo del hombre. Y hizo pasar todas las criaturas delante del hombre para que el hombre pusiera el nombre a todas las criaturas. El hombre es portador de la palabra. Debe marcar con la palabra todas las criaturas. Por tanto, vemos que Dios dio el hombre, no solamente el hombre y la mujer, no solamente de ser pontífice entre la puente entre las criaturas y el Creador, el representante del Creador delante de las criaturas, pero el hombre de una manera muy particular cuñó con la palabra, con el nombre, todas las criaturas. Pero mirando todas las criaturas, el hombre no encontró ningún ser igual a él. Por tanto, si el hombre es completamente distinto de la creación material de todas las criaturas, la mujer es algo que sobrepasa toda la creación. Y la mujer tiene un cuño, una marca muy especial, distinta de la palabra. Dios, segundo la lenguaje bíblica, Dios no dijo a mujer para llamar por el nombre cada criatura. Pero nosotros vemos que como el hombre no encuentra ninguna criatura semejante a él, Dios, tenemos aquí una nueva imagen bíblica.
cómo Dios, según la lenguaje bíblica, creó la mujer. Por tanto, Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor formó una mujer. Miren, nosotros no podemos interpretar este lenguaje no sentido propio de la palabra. ¿Por qué? Porque si vamos a contar las costillas de un hombre, las costillas de una mujer, el hombre no le falta nada. Son el mismo número, hombre y mujer. Por tanto, do ponto de vista material, não podemos dizer que tirou e falta uma costilla ao hombre. Não. Por que que o Espírito Santo inspirou esta linguagem? Mirem, em primeiro lugar, nosso corpo. A parte estática de nosso corpo, a nossa estrutura, são os huesos. É a parte rígida, que nos dá a forma que nós outros temos. Então, podemos dizer que a parte estática de nosso corpo são os huesos. E vimos, por exemplo, o crânio é algo que verdadeiramente cresceu para quando chegou a seu estado maduro, se cerrou a formação do crânio. Como o braço, os ossos do braço, as pernas, os pés, as mãos. E vemos que todos os huesos são rígidos. E o único hueso que é maleável, flexível, que está sempre em movimento, contrário que os huesos do nosso braço, por exemplo, são as costilhas, estão sempre em movimento. ¿Por quê? Por causa da respiração. As costilhas é o único hueso flexível que nós outros temos em nosso corpo. E é de tal maneira flexível, quando se rompe uma costilha, é o único hueso que não pode ser ligado para sarar. Não, ele tem que estar livre, temos que sofrer as dores da respiração, do movimento que as costilhas têm. E então vemos este hueso flexível do pecho que o autor sagrado utiliza por inspiração do Espírito Santo. E mais, as costilhas não solamente guardam nossos pulmões, como nuestro corazón. Entonces, con esta lenguaje de la costilla, Dios quiere concentrar la ligación del hombre y de la mujer en el corazón. La unión entre los dos, hombre y mujer, solamente es posible por el amor, por el corazón. Y solamente este amor puede crecer en la flexibilidad. Y vemos que el Espíritu Santo no inspiró la formación de la mujer del hueso de la cabeza ni de los pies, no, pero de la costilla que está junto al corazón. Por tanto, es muy importante esta unión hombre-mujer, se hace por el corazón y con flexibilidad, con adaptación. Y vemos si el hombre marcó la creación con la fuerza de la palabra, la mujer tiene una gracia única, muy distinta del hombre, muy distinta de todo el universo. Dios marcó el ser de la mujer con la fuerza del amor
transformador. Portanto, é uma graça, uma presença, uma irradiação diretamente do Espírito Santo, de Deus amor. E vemos que luego quando Adão mira a mulher, canta este hino de alabanza, este sim, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Vemos que este hino não tem nada de concupiscência, não tem nada de pecaminoso, nada. De tal maneira que diz, em linguagem bíblica, sempre em linguagem bíblica, que eles estavam nudos e não tinham vergonha. Nudos, que quer dizer, sua inocência, sua santidade era de tal maneira grande, estavam tão llenos de Deus, que o outro quando mirava, o homem quando mirava a mulher quando mirava o homem, sentia a presença de Deus tão verdadeira, tão plena, em uma plenitude de santidade de tal maneira que não tem outra coisa que um grande respeito, uma grande veneração. Então, nós podemos ver que a mulher de seu coração imaculado irradia esta plenitude de amor que é uma imagem do amor divino do Espírito Santo. Portanto, se o homem activamente marcou cada criatura com seu nome, com a palavra, a mulher tem este amor que transforma, que llena toda a criação com uma força que não tinha hasta agora que ela começou a existir. E então vemos que é da criação de los dos, capítulo 2, versículo 18, que Deus dá a benedicção de la vida. Portanto, de tal maneira que o homem deja padre e madre para se unir a sua mulher e serão uma sola carne, uma. Portanto, como o coração é uno, não existe dois corações, uma só carne. Portanto, em amor, podemos ver em la união dos dois, Deus regala a bendição da vida. E nós outros podemos ver aqui em Adão e Eva as três vocações primordiales. En Adán, la vocación a la palabra santa, que marca, que santifica, el amor transformador en el corazón inmaculado de Eva, y a la vida, la unión entre los dos. Claro que isto é uma linguagem de atribuição. É uma linguagem de atribuição porque, da mesma maneira que, por exemplo, atribuímos ao Padre a criação, ao Hijo a redenção, ao Espírito Santo a santificação, cada uma destas três ações são obra do Deus uno e trino. Mesmo se eu hablo que Adão tinha a força da palavra, a mulher a força do amor transformante, os dois a vida, não podemos dizer que solamente o homem tem a vocação da palavra, a mulher a vocação do amor, não. As duas vocações estão nos dois, como a vocação à vida estão nos dois. Pero é uma maneira humana de falar, é uma maneira humana de compreender as coisas como verdadeiramente esta harmonia estava no acto de la criação. Portanto, vemos Deus mira el hombre
mira la mujer, cada con su carisma, cada con su puño, su sello propio, pero los dos se completan en la vocación a la vida. Nós podemos decir en la mujer, Dios, Espíritu Santo se mira, el hombre, la palabra, el verbo, que es la palabra del Padre, y los dos son tronos del Padre, que es Señor, que Creador de la vida. Pero vemos esta vocación tan sublime de padre y madre en toda la creación, el amor que más toca a Dios, de una manera que la unión en Dios del hombre y la mujer, Dios se obliga a crear una alma que nunca existió para entrar en aquel cuerpo concebido y aquel ser se torna un ser viviente que nunca existió. Y Dios déjase conocer a través del amor del Padre como del amor de la Madre. Por ejemplo, el profeta Oséias, capítulo 11, habla de su amor para con Israel como un amor de un papa, Cuando Israel era niño, yo lo amé y del Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y queimaban incienso a los ídolos. Yo había enseñado a caminar en Efraín y tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba y los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan una criatura contra sus mejillas, y me inclinaba hacia él y le daba de comer. Portanto, vemos aquí la ternura de un padre para con sus hijos. Y profeta Isaías, se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas, pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Portanto, Dios nos ama con un amor más grande que un amor de una madre. Que estes dois amores de padre e de madre são os mais grandes em toda a terra. E Deus deixa-se espelhar através destes dois corações que têm o amor mais sublime de toda a criação material. Portanto, que a criação seja para nós um motivo para sempre mirarmos seu Criador, como da mesma maneira que contemplamos um quadro na pintura e admiramos seu Criador, seu artista, também deixemos-nos maravilhar por tudo que Deus hizo e colocou a nossa disposição. Amém.